Muy buenas. Tengo muchas ganas de contaros un montón de cosas después de un fin de semana súper bonito en Alicante, donde tuve la gran suerte de compartir un rato súper bonito. De esos eventos en los que se te abre el corazón y al final llegas a la conclusión de que la vida es esto. La vida son esos momentos en los que conectas con gente que igual no conoces de nada, pero dices, con esta gente estoy a gusto. Y ojalá la vida se junte en momentos así, uno tras otro, porque son esos momentos que hacen que merezcan la pena. Pues algo así, muy parecido es lo que vivimos Joseba y yo, que me fui con Joseba, me acompañó. Eso es un punto aparte, que la verdad es que me fui toda emocionada, porque llevo muchos años trabajando y dando charlas y de oradora a nivel internacional, pero estos últimos años son los que estoy teniendo la suerte de hacerlo acompañada. Vaya privilegio. Vaya privilegio. Vamos, que estaba como que no me lo podía creer. No solo que me acompañe, sino que le apetezca acompañarme. En fin, pues tuve la oportunidad de dar una charla a un grupo de personas. Unos ya conocían el libro, otros no. Y luego al final hice un poco la presentación del libro. Y la charla obviamente tenía que ver con vivir desde dentro y con ser abejita. También soy muy consciente de que tampoco me va a decir al que no le ha gustado, pues no me ha gustado. Aunque, pues ¿por qué no? Oye, también puede pasar y tampoco habría pasado nada. Y venía a contarte un poco de lo que hablamos, obviamente de todo esto, de lo que es vivir desde dentro, pero lo orienté de una manera un poquito diferente, en plan problema, solución y los truquitos para enfrentarnos a eso. Y es que empecé con un problema que yo veo y que hoy casualmente me ha llegado un WhatsApp maravilloso de una querida abejita que hace un trabajo muy potente, sobre todo en el último año que le conozco yo, año y pico, que está haciendo un trabajo muy bonito y que se ha visto reflejado ese trabajo en algo que le ha pasado yo. Así que quédate en el vídeo entero y luego te cuento lo que ha pasado. Problema. ¿Qué problema veo yo? Pues hablamos de algunos de los capítulos del libro, así que lo puedes releer y si no, en el link, te dejo el link para que cojas el libro. Efectivamente, un problema al que estamos enfrentados todos, el estrés que vivimos en el siglo XXI, la desconexión sobre todo que tenemos entre cabeza y cuerpo, la fuerza tan potente que tiene nuestra cabeza y cómo a veces domina un poco nuestra existencia sin necesidad, porque la cabeza es una herramienta maravillosa, pero es eso, una herramienta. Y no tiene por qué liderar todo lo que nos pasa en el día a día. Y les contaba justo lo que nos había pasado ese viernes por la mañana, cogiendo el vuelo de Bilbao a Alicante, y que el comandante, nada más meternos en el vuelo, esto el viernes, nos dijo que, bueno, que había vientos en la llegada a Alicante, así que igual el aterrizaje iba a ser turbulento. Bueno, pues los que, imaginaros cómo estaba la mitad de la gente, que le da un poco miedo volar, pues se pasaron un vuelo bastante malo. No había ocurrido nada y de hecho el aterrizaje fue como la seda. Pero imaginaros la potencia de la cabeza, que la gente ya estaba angustiada solo de pensar de lo que podía pasar o iba a pasar dentro de una hora. Eso es la ansiedad, eso es la potencia de la cabeza que genera reacciones fisiológicas y en la mayoría de nosotros se sostienen en el tiempo y son todas las enfermedades derivadas del estrés. Y eso es vivir también en el siglo XXI, en el que tenemos muy poco espacio para activar ese parasimpático, para relajarnos. Y sobre todo, yo creo que el mayor problema, o es lo que estoy intentando crear en Viviendo desde Dentro, muy poca conciencia de que eso es lo que nos está ocurriendo y decir, ahí va, si lo estoy haciendo me he pillado, voy a parar y voy a sentir lo que me está ocurriendo ahora. Ahí es donde esa es realmente la gran libertad que tenemos como ser humano, decir esto es lo que me está ocurriendo, entre el estímulo y la respuesta, el intervalo, y voy a volver al momento presente. Y por eso están los ejercicios de respiración, para si todavía no ha pasado, y hacerme esa gran pregunta que os hago siempre en el libro, que para mí es una de las partes más potentes: ¿estoy pudiendo con esto ahora? ¿Estoy siendo capaz de quedarme con esta sensación? Y para eso hay que ser atrevido y valiente y decir, puedo vivir esta sensación.
Y eso es gestión emocional también, y aprender a poner nombre a las diferentes emociones y donde se sienten las diferentes emociones. ¿Esto te lo han enseñado en algún sitio? Pues yo creo que desde luego en el colegio no. A mí desde luego no me lo enseñaron, y eso es lo que procuramos conviviendo desde dentro, porque si no, la cotidianidad es realmente una amargura y aparece ese estrés, esa ansiedad, al final una frustración continua, una ansiedad... Bueno, el caso es que de todo eso estábamos hablando, de cómo derivado de todo eso aparece muchas veces sintomatología en la que ponemos el foco cuando es simplemente la puntita del iceberg, es una consecuencia, un efecto de una causa, que es esa desconexión entre mente y cuerpo, y acabamos hablando de las soluciones. Las soluciones están exactamente en el mismo sitio del problema, en lidiar con el estrés de una manera diferente, efectivamente en ser conscientes de que vivimos en el siglo XXI, que por lo tanto tendremos que compensar de alguna manera a través de nuestros hábitos, de nuestras elecciones, de eligiendo qué meto en la cabeza, si ver un vídeo de Viviendo desde Dentro o ver algo que no me aporta nada en Instagram de Viviendo desde Dentro, o de tantos y tantas personas que nos ayudan a conocernos, de ser valientes, efectivamente de ser valientes y atrevernos a sentir y de no tapar, y de aprender a vivir emociones como la incertidumbre y la frustración. Y la frustración, que cada vez se lleva menos, que no nos gusta escuchar los nos, el poner límites, y esto se ve cada vez más, no sé si soy yo, o cada vez más en los niños que nos cuesta ponerles límites, pero la vida está llena de límites. No sé si te los han puesto tus padres o te los pones tú, pero desde luego la vida pone muchos límites. Y cuanta más capacidad de frustración, o lidiar con la frustración tenemos, más felices somos. Porque si no, tu vecino o tú o tu compañero o tu pareja, la vida en algún momento te va a decir esto no puedes, porque no podemos con todo y no se puede tener todo, desde luego no todo a la vez. Y aprender a decir pues esto no puedo o esto no me toca, es también aprender pues gestión emocional, y es tener esa inteligencia emocional. Y era uno de los primeros trucos que yo recomendaba a la gente, que es aprender a lidiar con esa incertidumbre y esa frustración, y desde luego a través de ampliar esa conciencia, ser conscientes de que somos mucho más que la cabeza, que somos como el observador que nos permite ver qué estoy pensando, que como ese observador que observa lo que se siente, lo que se piensa, y que soy consciente de lo que está pasando. Es como cuando miras por la ventana que ni te habías dado cuenta y anda, hace viento y se están moviendo las ramas de los árboles, pero antes ni era consciente, pero ahora soy consciente de lo que hay. O cuando eres capaz de notar que alguien está tenso, aunque no lo sepas por qué, y te permite acercarte a esa persona de una manera diferente porque lo notas tensa, etc. Y todo eso parte del tercer truquito, que es estar más conectado con lo que yo soy. Y ahora pues es parte de ese problema y parte obviamente de esa solución, es aprender a quedarme conmigo mismo. Y aquí lo que aparece, y esta es la historia que os quería contar, es lo que me ha contado y me ha mandado un audio de 4 minutos y medio Carmele, que lleva 1 año y medio haciendo este trabajo de mindfulness, de quedarme con lo que hay a través de la respiración, los pequeños ejercicios que hacemos, simplemente estar. Y me decía que se había apuntado ella es empresaria también, y entonces se había apuntado a un curso de coaching que le habían ofrecido, pues a través de estos grupos para emprendedores, etcétera, y que la coach les había sugerido un pequeño ejercicio de mindfulness y de respirar. Y que había otro grupo de personas que habían dicho, bueno, pero yo me he apuntado a un grupo de emprendedores y yo no estoy cómoda con esto, ¿no? Y que ella se sorprendió y dijo, hombre, pero esto es vital, aprender a respirar y aprender a quedarme conmigo y quedarme, pues esté triste, alegre o tenga que trabajar o no, es en lo laboral es súper importante. Claro, llevábamos 1 año y medio haciendo este trabajo y ella me decía, yo no sé hace 3 años cómo habría lidiado con esto, pero
que nos sorprendemos a veces que hay personas que les da miedo pararse o tienen esa incapacidad que yo no sé cómo estaba hace 10 años, pues probablemente menos miedo que ahora, y que incluso ahora también hay veces que me cuesta, según qué emociones, me cuesta un poco menos quedarme con lo que hay y sostenerme a mí, y ahí es donde puedo pedir ayuda. Pero ahí es precisamente donde ella, Carmele, había visto, jolín, no era consciente de que con todo el trabajo que llevábamos haciendo, era capaz de quedarme con la respiración. Y yo les había dicho, oye, que esto también se aplica a lo laboral, porque si yo no estoy bien, ¿qué servicio voy a dar? Y en concreto esta mujer pues está de cara al público y claro que tiene que ver también con emprender y con hacer más ventas, etcétera, ¿no? Y me decía, Ana, es que me ha sorprendido. Y digo, pues sí, que esto no se trata solo de quedarse con me quedo un minuto con la respiración o hago el trabajo de coherencia cardíaca y me pongo la mano en el corazón y gratitud. No, esto lo hacemos a veces simplemente para quedarme con lo que hay, pero que lo puedes aplicar pues a esas 8 áreas de la vida que estábamos hablando en Revolución 4x4, o lo puedes aplicar a tus relaciones y sobre todo para uno de los problemas que te estaba comentando, para conocerte y descubrirte a tu ritmo a medida que vayas aprendiendo o ampliando esa capacidad de sostenerte. Y me ha encantado el audio que me ha mandado Carmele, porque siendo abejita, que así nos conocimos en la consulta y luego a través de todo este trabajo, pues poco a poco vas echando la mirada atrás y te vas dando cuenta de que esto, pues bueno, pues te va dando unas herramientas que no tenías y que no es solo esto vale para los 10 minutos que me está tocando estar en el salón o cuando, bueno, pues cuando hago la sentada y ya está. Que esta parte del mindfulness, la gestión emocional o la coherencia cardíaca, que es lo que estoy intentando compartir desde Viviendo desde Dentro, al ritmo de cada uno sirve para aplicarlo en cualquier área. Y desde luego en el emprendimiento en el que estoy yo, con lo del libro, lo compartía en la charla que di el viernes pasado y en la presentación del libro, pues es un pasito más. A mí me encantaría que luego en comentarios o en el email de mañana, si es cuando, bueno, en el email si lo estás viendo ahora, o en el canal de YouTube, me comentes si llevas tiempo practicando todo esto, notas que te sirve para interactuar de una manera diferente con las personas. Si te das permiso para sentir cosas que antes igual ni eras consciente de que sentías. Si eres consciente de que ves, que te observas o que te pillas en ese intervalo, igual no sobrereaccionas. O incluso que eres capaz de percibir diferentes emociones en diferentes sitios. Básicamente, si vas descubriendo partes de ti que antes igual no conocías. Y esa es una pregunta. Y la otra pregunta es si pillas, si da como miedo o si tienes esa sensación de abrir caja de Pandora cuando te paras a hacer trabajo personal o respiración, etcétera. Porque es algo que la gente a veces me comenta o le han comentado a Carmele. Yo no estoy preparada para esto. Fíjate tú qué curioso. Yo no estoy preparada para pararme a respirar. ¿Qué nos da miedo realmente? Y esto a mí ahora, por ejemplo, con una sentada no me pasa, pero me ha pasado con ejercicios de respiración holotrópica, cuando ya he hecho 6 o 7 sesiones, pero cuando al principio también dices, a ver qué sale aquí, ¿no? O con talleres de constelaciones, pues da miedo. ¿Qué es lo que realmente nos da miedo? Si en el fondo está. Cuando hice el último vídeo con el post de Marian Rojas Estape, que me gustó mucho, no sé si es que tenemos miedo a que salga algo que los demás vayan a pensar que somos peores o no, no sé. No hay biografías sin heridas. Y la sensación es que vale, pues virgencita, que me quedo como está. Pero ¿realmente quieres quedarte como estás? Y si la verdad es que sí, oye, o sea, y la respuesta es que sí, pues fantástico. Pero a mí me sigue apareciendo ese impulso
o esa inquietud de no quererme quedar como estoy, y a mí me empuja, sí, es ese impulso que no podría decir que es estrés o no podría decir que es ansiedad, pero sí es verdad que digo, creo que me invita a seguir indagando porque hay algo más. Y a través de trabajo de conciencia, pues vivo mejor. Pero claro, eso supone remover el status quo, porque si no cambio, si nada cambia, yo no cambio tampoco, ¿vale? Entonces es con mucha, como hablábamos en el cierre del 2024, si te suscribiste a esa masterclass gratuita que hice, si lo hacemos con mucho cariño y desde una perspectiva muy amable, no se trata de decir, bueno, esto hice mal y por eso estoy aquí, no. Pero sí es verdad que remueve. Entonces, bueno, es otra de las preguntas que quería hacerte, que me encantaría que contestaras, es ¿miedo a qué? ¿Qué puede salir? ¿No? Y luego la última, que me encantaría también para entenderos más a las abejitas, aunque luego probablemente lo ponga como cuestionario en Stories, es ¿qué dirías ese nudito para ti que representa más? Si estrés, por la sensación de que no das abasto, ansiedad por el futuro, frustración por así no quiero estar, o un vacío. Ese de así no quiero seguir, a ver si está relacionado por alguna de esas cuatro, ¿vale? Más estrés, ansiedad, frustración o vacío, por intentar entenderos un poquito más, ¿vale? Así que, bueno, pues aquí lo dejo. Ha sido plantear un problema que yo veo en la gente que me rodea, a nivel laboral, en el trabajo, en la gente que me planteáis dudas por aquí, en las contestaciones que me llegan por email. Y veo en el mismo problema, veo la solución. Y a través de más conexión y más conciencia, pues, bueno, pues creo que podemos ir haciendo el trabajo. Y mucho más específico son con las herramientas, desde luego, que vamos compartiendo día a día y, desde luego, en el presente. Un besito, que vayamos nadando a favor de la corriente, con un poquito menos de lucha. Para mí eso es un reto, que a veces empujo, y que sobre todo disfrutemos de lo que hay, que es mucho. Un besito. Os quiero mucho, abejitas.